7 días han pasado desde que Hiroshi murió por salvar a Kate, pero su muerte está rodeada de sentimientos de traición. Kentaro dice que es su culpa, y mientras él se lamenta en silencio, Lee ha decidido tomar cartas en el asunto y traer a Godzilla para que lo mate de una buena vez. No obstante, su plan termina comunicándolos con el pasado, y ahora, la pelea entre titanes que tanto hemos esperado está más cerca que nunca. ¿Podrá el mundo superar otro día G, o el Titán X anidará en la Tierra para que sus escarabajos lo dominen todo? Antes de comenzar, extendemos un agradecimiento a los miembros del Club Élite en Minutos por su apoyo. Sin ellos, los videos no serían posibles, por eso les damos contenido exclusivo, y si quieres ser parte de la familia, busca el botón unirse aquí abajo. El capítulo número 6 inicia con un momento del pasado, específicamente 2 semanas atrás en la isla Calavera. Allí podemos observar a Kong realizando sus patrullas habituales, asegurándose de que todo en el ecosistema mantenga el equilibrio y actuando como el protector nato que es. Esa mañana, en particular, la isla cuenta con un visitante inesperado, Kentaro, quien permanece oculto entre la densa vegetación para vigilar de cerca al gigante. Unos segundos después, Kong parece detectar su aroma y rápidamente se percata de su presencia. Kentaro, convencido de que la criatura no le hará daño, le sonríe e intenta mostrarle un dibujo que está realizando sobre él. Sin embargo, el titán le lanza un rugido ensordecedor que termina por ahuyentarlo del lugar. Esa misma noche, en las inmediaciones de la base, un par de criaturas recorren el perímetro del cerco eléctrico. Es entonces cuando vemos a Kentaro regresando fuera del horario permitido, deslizándose con cautela debajo de los cables electrificados para entrar. Una vez que el joven logra cruzar al otro lado de la cerca, suspira aliviado pensando que ya ninguna bestia podrá amenazar su vida. No obstante, pronto descubrirá que existen peligros peores que los del exterior. Uno de ellos se manifiesta en la voz de su padre, quien sabe exactamente lo que el chico estaba haciendo y lo espera para confrontarlo. Hiroshi está cansado de insistirle siempre al chico en que debería tener más cuidado, pero esas advertencias ya le entran por un oído y le salen por el otro. Ante la falta de respuesta, le pide que le muestre finalmente en qué ha estado trabajando. Kentaro accede y le enseña su cuaderno de dibujos donde ha estado recopilando imágenes de flores exóticas que nunca antes había visto, y otros elementos fascinantes de la isla, incluyendo el protector gigante que la merodea durante todo el día. Su padre, en un gesto de tregua, decide intercambiar uno de los bocetos de Kong por una cerveza. Quizás por una vez podrían compartir un momento ameno y dejar de pelear constantemente como suelen hacerlo. Ese se convierte en uno de los escasos momentos de felicidad que Kentaro comparte con su progenitor. Es precisamente allí cuando la narrativa nos traslada de forma directa a su funeral, donde la familia se ha reunido con el fin de darle el último adiós a Hiroshi. Esa mañana en el cementerio, Keiko sostenía sus cenizas con solemnidad mientras Kate se encargaba de portar la tabla ceremonial que contenía su mensaje final. Fue un momento sumamente triste y estrictamente privado para la familia, permitiéndoles despedir a un miembro querido. Por su parte, Lee fue el único que se mantuvo a una distancia prudencial. Tras el drama causado por la carta, no deseaba ser inoportuno ni recordarles los conflictos externos. Unos segundos después, alguien se aproxima y le pregunta si este es el funeral de Hiroshi Randa, a lo que él responde afirmativamente. Tras observar el rostro del recién llegado durante unos breves instantes, descubre que se trata de Suk, aquel viejo amigo que conocieron en el extranjero hace muchísimos años. Mientras tanto, de regreso con los jóvenes, Kate intenta disculparse sinceramente con Kentaro por haberlo mantenido alejado. Se siente culpable al saber que esos fueron los últimos momentos de su padre y reconoce que él merecía despedirse. Sin embargo, Kentaro tiene otros reproches mucho más graves que lanzarle. Le echa en cara el hecho de que ella estuviera frente a un titán arriesgando su vida innecesariamente, una vida que ahora ella conserva mientras su padre ha desaparecido por intentar salvarla. Le recrimina que, si tantas ganas tenía de morir, debió hacerlo lejos de ellos. Para él, su padre está muerto y ella ha perdido la razón al creer que el titán se comunica con ella. Keiko interviene e intenta explicarle a su hijo que en una tragedia de esta magnitud no existen culpables directos. No obstante, para Kentaro la situación es bastante clara. Kate no solo atrajo a la criatura, sino que su padre murió por su culpa. Ahora, él solo espera el momento en que Godzilla regrese para terminar de arreglar el caos que ella misma provocó. Suk no puede dar crédito a que Keiko luzca tan joven mientras él ha envejecido tanto. Aunque resulta sumamente difícil explicar lo que ocurre dentro de una grieta temporal, se alegra sinceramente de que ella esté bien y desearía que las circunstancias fueran distintas. A pesar de la solemnidad del momento, Suk menciona que tiene algo importante que mostrarles. Antes de abandonar el cementerio, Lee se aproxima a la tumba de Hiroshi para dejar su navaja como tributo, prometiéndole en silencio que encontrará la forma de arreglar todo este caos. En ese instante, la narrativa nos
transporta una vez más al pasado, específicamente a los cuarteles de Monarca en el año 1958. Este resulta ser el primer día de Keiko y Bill en las oficinas principales. La primera persona a la que conocen es a Alice, quien desempeñará el cargo de asistente de Bill. Ella les informa que el asistente de Keiko llegará muy pronto, pues salió a comprar unos pastelillos de bienvenida para el equipo. Aunque para ellos representa un cambio enorme contar con asistentes y oficinas propias, reconocen que nada de esto habría sido posible si Keiko no hubiera capturado aquellas fotografías del Titán en Chile. Gracias a ese hallazgo, han dado un gran salto en su carrera profesional y Bill no puede esperar el momento de regresar al campo para continuar con la cacería. Mientras Bill celebraba la inauguración de sus nuevas oficinas, Lee aparece sorpresivamente para felicitarlos. La atmósfera, sin embargo, está cargada de una densa incomodidad, ya que representa la primera vez que los tres coinciden tras los eventos ocurridos entre Keiko y Lee en la isla. Después de que Keiko determinara que lo sucedido debía permanecer como un secreto absoluto, a Lee le resultó insoportable cumplir con sus deseos de normalidad. Por ello, solicitó formalmente al general Puckett que lo reasignara a otra unidad, disolviendo definitivamente al grupo conocido como los Tres Mosqueteros. Lee intenta justificar su partida con la excusa de que este movimiento es lo mejor para su trayectoria militar, aunque en el fondo sabe perfectamente la verdadera razón de su huida. Si ella esperaba que él pudiera vivir sepultando el profundo amor que siente mientras veía a Billy besarla frente a sus ojos, estaba muy equivocada. Esa misma noche Lee se encuentra frente a su padre compartiendo un trago y desahogando sus penas. Como militares que son, no suelen ser hábiles compartiendo sus sentimientos. No obstante, su padre es la única persona con la que puede hablar abiertamente sobre la mujer que lo llevó a renunciar a Monarch. Lee le confiesa que lo suyo con ella es simplemente imposible. La describe como la persona más brillante que ha conocido, alguien que ya tiene una pareja a la que valora profundamente. Destruir una familia con hijos no entra en sus planes de vida. Al mismo tiempo que eso sucede, la narrativa nos sitúa con Lee compartiendo una mesa con Suk, quien nos ha llevado hasta su hogar para hablarle sobre el proyecto Reloj de Arena y los años que ha pasado cuestionándose por qué terminó en aquel desastre absoluto. La respuesta para él llegó mucho tiempo después, la dilatación del tiempo. Debido a este fenómeno, todos sus cálculos resultaron erróneos y a raíz de ello, su vida se desmoronó rápidamente. Fue despedido y desterrado de toda la comunidad científica. Además de arrebatarle su prestigio, le revocaron la visa y destruyeron cada uno de sus inventos. Las autoridades lo amenazaron severamente. Si volvía a ver un solo isótopo en su vida, sería procesado y pasaría el resto de sus días en una celda de 2 por 2 metros. Todo ese miedo lo mantuvo al margen de la ciencia hasta que Hiroshi fue a buscarlo con una idea revolucionaria: un teléfono para titanes. Ver cómo Hiroshi continuó con su trabajo, añadiéndole su propia esencia, logró restaurar su pasión por el conocimiento. Ese fue el motivo principal por el que decidió asistir al funeral, además de valorar este momento presente donde todos pueden hablar abiertamente sobre él y compartir diversas historias que mantienen viva su memoria. Entre las risas que Suk comparte con la familia, la cena se prolonga hasta la mañana siguiente. En ese punto, la narrativa regresa al pasado para revelarnos que, durante su primer día en el nuevo puesto bajo el mando del general Puckett, Lee se quedó profundamente dormido, tras haber compartido varios tragos la noche anterior con su padre. Inmerso en una resaca terrible y sintiéndose fatal, Lee logra ponerse el uniforme a duras penas para asistir de inmediato al edificio de inteligencia. Allí se encuentra nuevamente con su progenitor, quien le pide que no se preocupe por el retraso. Su padre le explica que ya le ha informado a Puckett que se lo devolverá más tarde, por lo que ahora pueden desayunar en paz. Durante el encuentro le comunica que ya no debe angustiarse por trabajar para el general. Mientras Lee dormía, su padre movió diversas influencias para transferirlo al MAG en Vietnam como asesor de una de las movilizaciones militares más grandes de la historia. Le recuerda que el puesto ofrecido por Puckett era, en realidad, una tumba profesional donde pasaría sus días analizando nimiedades en un escritorio. En cambio, si viaja a Vietnam para asistir en el entrenamiento de las fuerzas locales hacia la victoria, forjará un historial admirable que le abrirá muchísimas puertas en el futuro. Lo único que su padre desea es que Lee no cometa los mismos errores que lo retrasaron durante años en su propia carrera militar. Ante esto, Lee le revela que ha viajado por el mundo más de 10 veces y ha presenciado monstruos del tamaño de rascacielos. Sin embargo, su padre le señala con dureza que, tras 5 años de servicio, no tiene nada tangible que lo demuestre. Ser un simple lacayo en misiones secretas no es algo que le asegure un futuro próspero. Ese tipo de empleos solo garantizan una tumba sin nombre y el olvido absoluto. Quizás él haya visto cosas que nadie más ha
imaginado, pero esas criaturas no tienen intención de compartir el planeta, sino de conquistarlo. Por ello, su labor es alcanzar el mayor rango posible para que, cuando llegue el momento de decidir el destino del mundo, él pueda cumplir con su parte y no sea ignorado por la historia. Para su padre, no importa quién sea el enemigo, la victoria no se decide por el oponente al que enfrentas, sino por quién eres y qué tan fuerte estás dispuesto a golpear. Lo único relevante es quién gana, y Lee debe asimilar esa realidad cuanto antes. Unos días después, Lee llega a Vietnam, donde le han reservado una habitación confortable. No obstante, al encontrarse a solas, el joven descarga toda su frustración contra lo primero que encuentra a su paso. Una vez más, su vida ha sido manipulada por su padre y esto, sumado al dolor por lo ocurrido con Keiko, termina por desbordarlo emocionalmente. En el caso de Kentaro, este recibe la visita de Mei, quien se disculpa por no haber asistido al funeral y le pregunta si se encuentra bien. Él indaga si ella ya ha hablado con Kate, pero cuando Mei responde negativamente, accede a salir a caminar juntos. Tras compartir un par de tragos, Kentaro la besa repentinamente, lo que genera una situación sumamente incómoda, considerando que Mei no corresponde a sus sentimientos y su única intención era animarlo en un momento difícil. De regreso con Lee, este le pide a su viejo amigo que dejen de lado las charlas triviales. En cuanto se quedan a solas, le pregunta si todavía conserva alguna versión del teléfono para titanes. Sabe que quizás él no tenga el poder para matar al titán, pero Godzilla sí, y necesitan que regrese cuando antes. Como era de esperarse de un científico veterano que fue desterrado, Suke encontró una forma de ocupar su tiempo. Construyó su propio dispositivo utilizando los conocimientos que Hiroshi compartió con él en el pasado. Ahora ha llegado el momento de descubrir si su versión realmente funciona. Durante años se planteó la misma incógnita. La clave no reside en dónde vio a Godzilla, sino en cuándo. Si logra calcular el porcentaje exacto de dilatación temporal que existe entre su realidad y el mundo Axis, entonces podrá configurar el aparato correctamente. Eso fue precisamente lo que Hiroshi nunca consiguió resolver, y la razón por la cual su proyecto estaba destinado al fracaso. Al mismo tiempo que eso sucede, madre e hija comparten un momento de ternura. Keiko expresa su deseo de que Hiroshi realmente haya encontrado la paz que tanto buscaba en vida. En ese instante, Kate se descalza y decide sumergir los pies en el agua. Apenas unos segundos después comienzan a emanar unas ondas peculiares desde sus extremidades. Keiko es testigo directo de este fenómeno y finalmente comprende que su hija no mentía al afirmar que algo extraño le estaba ocurriendo. Lo que es peor, Kate casi se había convencido a sí misma de que estaba perdiendo la razón, pero ahora cuenta con alguien que le cree. Para Keiko, la prioridad absoluta es medir las ondas que la joven capta, y también las que es capaz de producir. Para lograrlo necesitan la ayuda de Suk. Sin embargo, él se encuentra con Lee, a punto de emprender un viaje express para probar el dispositivo en el que trabajó durante tantos años de aislamiento. Se dirigen al monte Osori, un lugar donde Suk ha confirmado la existencia de una grieta hacia el mundo Axis. Allí podrán verificar si las teorías del anciano son correctas. Keiko no puede dar crédito a que el plan de Lee consista en atraer a otro titán a este mundo, pero ante la falta de respuestas de la humanidad frente al titán X, ha llegado el momento de que algo de su propia escala le haga frente. Básicamente, utilizarán el dispositivo de Suk para programar un enfrentamiento entre titanes. Si logran que estas criaturas se peleen lejos de las zonas pobladas, el mundo podría ser salvado por su legítimo protector. De este modo, la humanidad no terminaría convertida en alimento para los miles de escarabajos sangrientos que siguen a esa bestia y que intentaron devorarlo en más de una ocasión. A Kate todo esto le parece una auténtica locura y no tarda en decírselo de frente. Sin embargo, ella no tiene voz ni voto en esta situación particular. Lee no desea ser cruel con ella, pero a través de su mirada le hace entender que, en parte, esto es su responsabilidad y que el precio de la inacción es demasiado elevado. Godzilla representa su única oportunidad real de detener al Titán X, y aunque Keiko le suplica a Suk que no siga adelante, él tampoco está dispuesto a retroceder. Kate les recrimina que son seres vivos y no perros de pelea para su entretenimiento. No obstante, Lee ya ha tomado una decisión firme sobre lo que debe hacerse. Si ellas prefieren quedarse discutiendo sobre los derechos de esas criaturas, le parece bien, pero no pueden exigirle que se quede de brazos cruzados mientras la humanidad perece. En este momento lo único que importa es quién gana, nada más. Esa noche, Lee se comportó exactamente como su padre, convencido de que quizás esa sea la única forma correcta de actuar en este momento. Sin dudarlo, toma la camioneta y conduce junto a Suk por caminos estrechos y mal acondicionados hasta la cima del monte Osori. Su objetivo es utilizar el teléfono de titanes para realizar una llamada a través de la grieta y comunicarle a Godzilla que necesitan su ayuda desesperadamente. Tras una hora de trayecto, Suk admite que se siente sumamente preocupado por las consecuencias. Se pregunta qué sucedería si Godzilla realmente responde al llamado.
malvado y termina convirtiendo todo el monte, junto a las personas inocentes que viven en los alrededores, en simples escombros. Sin embargo, Lee tiene claro que ese es un riesgo que deberán correr obligatoriamente. Mientras tanto, de regreso con Kentaro, tras la partida de Mai, otra chica se le acerca para invitarle un trago. Ambos pasan el resto de la velada bebiendo y conversando sobre lo que el día G significó para todas esas personas. Una vez que ambos están bastante ebrios, ella le confiesa que es la hija de Walter Simmons, el director ejecutivo de Apex Cybernetics. Aunque Kentaro sospecha que lo están espiando, ella asegura que solo quiere darle ánimos y pedirle que no se rinda. Su preocupación viene acompañada de una propuesta intrigante. Ella desea que él le dé la oportunidad de mostrarle algo de suma importancia, algo que Monarch jamás revelaría a personas como ellos. Apenas sale del bar, una alerta de Titán resuena en toda la ciudad y, antes de que Kentaro logre alcanzar un refugio seguro, la destrucción total comienza. Godzilla emerge en medio de la urbe, arrasando con todo a su paso, y queda claro que es el momento de correr por sus vidas. En su huida desesperada se topa con Mei, quien observa incrédula el caos. Sin embargo, el tiempo para tomar fotografías ha quedado atrás. Necesitan escapar de inmediato o morirán aplastados por el gigante. A sus espaldas, la respuesta militar no se hace esperar. Los aviones disparan sus misiles contra Godzilla, quien se defiende ferozmente mientras la población civil huye despavorida. Segundos después, Kate aparece frente a ellos asegurándoles que no deben temer, pues Godzilla no tiene intención de lastimarlos. No obstante, la cola del monstruo los aplasta repentinamente a todos. En ese instante se revela que todo fue una horrible pesadilla provocada por la mezcla de cócteles de la noche anterior. En realidad, Kentaro despierta en su habitación con una resaca espantosa, pero a salvo. Tras asimilar lo ocurrido, decide visitar a su padre, y posteriormente llama a Isabel para confirmarle que está listo para ver lo que sea que ella quiere mostrarle. De regreso con las mujeres, Keiko necesita apresurarse con sus pruebas. Deben descubrir el significado de lo que le está ocurriendo a Kate antes de que Lee llame a Godzilla y provoque otro día G. Si las sensaciones de su hija realmente provienen del Titán X, quizás esa sea la clave definitiva para localizarlo. Su plan consiste básicamente en analizar las ondas y determinar si pueden replicar lo ocurrido hace tiempo con el escarabajo herido que persiguió a Lee. Atraerá el Titán mediante una señal de auxilio de su propia especie. Tras colocar el sensor en el agua, Keiko le indica a su hija que sumerja los pies. Ella permanece alerta para analizar las vibraciones, pero tras unos minutos la señal resulta demasiado débil para ser grabada con éxito. Keiko sugiere que si Kate se concentra en sus sentimientos de la noche anterior y en lo que pasaba por su mente cuando sus pies agitaron el agua, podría activar el catalizador de este fenómeno. Aunque a Kate le preocupa que algo salga mal, su padre insiste en que necesitan este avance, por lo que ella decide arrojarse al agua por completo. En ese instante la señal se vuelve nítida y poderosa. Keiko no solo logra escuchar el llamado del Titán, sino que también analiza los patrones y se percata de que puede transformar esto en algo mucho más trascendental que una simple llamada. Cuando Keiko reproduce la grabación para su hija, algo extraordinario le sucede a Kate. Ella no percibe simplemente sonidos extraños, sino que parece comprender con exactitud el mensaje subyacente. Le confiesa a su madre que el Titán X siente un miedo profundo, está extraviado y no logra encontrar el camino de regreso a su hogar. Por lo tanto, no se enfrentan a una invasión hostil. La criatura solo desea volver al mundo Axis, mientras que Lee planea atraer a Godzilla para exterminarlo sin contemplaciones. Al mismo tiempo que esto ocurre, su vía se encuentra lo suficientemente cerca del monte Osori para que Lee reconozca el punto exacto por donde regresó del mundo Axis hace tanto tiempo. Ha llegado el momento de comprobar si el trabajo de toda una vida realmente funciona. Sin embargo, para que el plan tenga éxito, Lee deberá aproximarse a la grieta lo suficiente como para servir de conducto entre ambos mundos. Suk no puede garantizarle que saldrá ileso. No tuvo tiempo para analizar todos los escenarios posibles y es un riesgo que deberán asumir si desean proceder. Una vez que el aparato se enciende, las ondas comienzan a recorrer todo el lugar, pero no hay señales de la grieta por ninguna parte. La mala noticia es que la batería no durará para siempre, por lo que Lee le ordena que se olvide de las pruebas y suba la potencia al máximo. Solo tienen una oportunidad para hacerlo bien y Suk decide obedecerlo. El viejo manipula los controles y eleva la potencia más allá de los límites de estabilidad permitidos. Unos segundos después, lo que antes era un volcán inactivo se transforma en una colosal nube de tierra cuando la grieta se abre justo en el centro del cráter. Esta anomalía es mucho más grande que cualquier otra que hayan visto antes, y los sensores detectan una señal masiva, lo que pone a Lee en un peligro extremo debido a su proximidad. Cuando Suk le responde por radio, le advierte que los instrumentos se han vuelto locos y que la firma de energía no se parece a nada registrado anteriormente. Definitivamente no es
es Godzilla, por lo que deben aparar el equipo de inmediato. Instantes después, la fuerza de atracción de la grieta comienza a succionar a Lee hacia su interior. Él le grita desesperadamente a Suk que corte la energía, pero el anciano le confiesa con angustia que ya lo hizo hace 2 segundos. Ha perdido por completo el control sobre el fenómeno y la grieta ahora se mantiene por sí sola. Esto representa pésimas noticias para ambos, especialmente para Lee, quien se encuentra a escasos pasos del abismo. De repente, la brecha parece estabilizarse de una forma inédita que Lee jamás había presenciado. Él intenta acercarse lo máximo posible y logra divisar algo extraño en su interior. Sin embargo, cuando le pregunta a Suk si alcanzó a verlo, el viejo le responde que no vio nada. Sus sensores continúan funcionando y detectan algo insólito, una señal que nunca antes se había registrado. Suk considera que tal vez deba realizar una nueva calibración del sistema, pero sea lo que está ocurriendo, él ya no tiene ninguna influencia sobre el fenómeno. Unos segundos después, una señal nítida llega a través de la radio y Lee alcanza a escuchar una voz extrañamente familiar del otro lado del parlante. Cuando inquiere sobre su identidad y con quién está entablando comunicación, la persona al otro lado se presenta como Lee Shao III. Este asombroso giro revela que Lee está hablando consigo mismo, pero de una época distinta. El capítulo concluye con un Lee completamente anonadado, procesando el hecho de estar conversando con su propia voz del pasado. Esta otra versión de sí mismo parece encontrarse en una situación crítica de vida o muerte, suplicando por ayuda a quien quiera que esté escuchando por la radio. Además, les lanza una revelación final que los deja en vilo. Les asegura que no podrán creer lo que tiene en su poder en ese preciso instante. Una vez más, tendremos que esperar una semana extra para descubrir lo que sucederá después. ¿Podrá Lee reunirse con su versión más joven? Y quizás finalmente podremos ver esa pelea de titanes que tanto hemos esperado, y con solo un par de capítulos restantes se están tardando mucho en resolver. Nos vemos en una semana con la respuesta.